presento, soy Kevin Jair y en este ensayo hablaré sobre uno de mis personajes favoritos, que se llama Horus Lupercal, un personaje de un juego de mesa y también de libros del mismo universo que se llama Warhammer 40.000. Se llama así porque el imperio de la humanidad transcurre en el año 40.000 y se desarrollan todos los eventos en ese año. Lupercal fue nombrado así por sus propios astartes, los lobos lunares. Horus fue nombrado así por el emperador, así que son básicamente dos nombres separados de uno del otro. Fue uno de los 20 primarcas genéticamente diseñados y creados por el emperador, que es básicamente el que nos guió en ese entonces y que está sentado en el trono dorado en el milenio 40, junto a su mejor amigo Malcarcor, para diseñar a los 20 primarcas antes del comienzo de la Gran Cruzada, para liderar a sus ejércitos del recién nacido Imperio del Hombre. Horus era el primarca de la 16ª Legión, los Lobos Lunares, más tarde renombrada como los Hijos de Horus. El primer señor de la Guerra Imperial, el hijo más favorecido del emperador, y en esta última instancia el mayor traidor que ha conocido la historia de la humanidad. Este fue el primer primarca que fue encontrado por el emperador de la humanidad, en su planeta natal llamado Mundo Colmena de Sutonia, que estaba solo unos pocos años luz de Terra, o sea el planeta Tierra, pero renombrada por el mismo emperador. En ese entonces, Horus será responsable de liderar una de las terribles guerras civiles conocidas al menos en su universo, guerras civiles. Fueron 7 años de incontables muertes. Fueron miles de millones de hombres y mujeres que murieron en esos 7 años. Que por sus propias ambiciones locas y que porque también quería derrocar al emperador y ser él mismo el nuevo regente humano, sus acciones dañaron tanto al imperio que 12.000 años después del milenio 31, básicamente en el milenio 40, se siguen recuperando de esa sangrienta guerra civil. Y durante el milenio 40 son acosados por bastantes facciones, como lo serían los Tau, los Netrones, los Orcos, los mismos dioses del caos, herejes y tecnoherejes. Hay muchas facciones. Ahorita voy a hablar un poco acerca de sus orígenes. Como ya dije, fue un organismo genéticamente diseñado por el emperador en un laboratorio genético imperial bajo los montes de Himalaya en Terra a finales del milenio 30. Horus, junto a sus hermanos primarcas, fue lanzado a través de la Vía Láctea y de la disformidad, básicamente el infierno del mega infierno de su universo, por las maquinaciones de los poderes ruinosos del caos, que los arrancaron del laboratorio del emperador. La cápsula que llevaba al infante Horus se posó sobre el mundo minero de Sutonia, el principal planeta de un sistema estelar a una distancia razonable de la Tierra a velocidad sublumínica, o sea, casi cercana a la velocidad de la luz. De la ultraviolenta escoria de las pandillas de Sutonia, se tomaron muchos de los primeros marines de las legiones de marines espaciales. Y fue ahí donde el emperador encontró al primero de sus hijos perdidos. Se decía que había una gran afinidad entre el emperador y Horus. El emperador pasó mucho tiempo con Horus, instruyéndolo en todos los aspectos de la cultura humana. Básicamente fue un padre. Y la guerra. El emperador rápidamente le dio el mando de la 16ª Legión de Marines Espaciales, los Lobos Lunares, a Horus, por lo que se convertiría en el primarca de los Lobos Lunares. Y con estos guerreros a sus espaldas, los dos comenzaron a forjar el Imperio del Hombre.
Durante la época de la Gran Cruzada, el emperador y Horus lucharon las campañas iniciales de la Gran Cruzada, codo a codo. El primarca aprendiendo de su señor, cuando al fin el emperador detectó a otro de los primarcas y partió a localizarlo. Horus se quedó al mando de los huéspedes de su maestro, confiado con el mando de los ejércitos conquistadores. A medida que cada uno de los primarcas se reunía con su padre genético y sus hermanos también, Horus llegó a ser considerado como el más grande entre ellos, el más venerado y el más orgulloso. Horus llegó a ser considerado como, a pesar de estar feliz de que pronto conocería a uno de sus hermanos, Horus se juró que siempre sería el hijo preferido del emperador. Mientras que muchos de sus hermanos y sus respectivas legiones, como serían sanguíneos de los ángeles sangrientos, o también de los caballeros grises, que serían a manos de Lionel Johnson, o también de los amos de la noche a manos encargados a su hermano Corvus. Creadas a su imagen genética, tenían dones en campos específicos de la ciencia militar. Horus era un líder natural, siendo su mayor don su habilidad de unir sin esfuerzo aliados divergentes en todo coherente. Rápidamente se ganó la aprobación y apoyo de las otras legiones de marines espaciales, junto con sus líderes, o sea, sus hermanos primarcas. Esto le permitió encontrar soluciones no militares en varias campañas cuando usaba su carisma y habilidades negociadoras con la siempre presente amenaza de la fuerza incontenible de los legiones de marines espaciales, para traer mundos a la sumisión imperial sin derramamiento de sangre. Su comprensión de la mente humana permitió a Horus sacar lo mejor de sus hermanos primarcas, como en cuyo caso sería con Nandron, que básicamente representa la ira del emperador. Desplegando las diferentes legiones en el campo de la batalla, aplicando los roles de los que mejor se desempeñan, se decía que Horus lideraba las legiones de marines espaciales y más tarde a los soldados humanos del ejército imperial. Como un general menor, posicionaría escuadrones individuales para que se despeñaran de acuerdo a sus ventajas. Ahora se hablará un poco sobre la herejía de Horus, resumidamente. Horus, el señor de la guerra, que pasó de ser un héroe a ser el peor architraidor de la humanidad. La primera señal que recibió el mismo emperador en persona fue respecto a que utilizó bombas víricas cargadas del devorador de vida para pacificar, entre comillas, un planeta, matando a 16 billones de personas solamente para derrocar a un rebelde y a su pequeña facción hereje. El emperador, preocupado por el arrebato de su hijo, ordenó a 7 legiones de marines espaciales encontrar a Horus y, en cuyo caso, y de ser necesario, destruirlo. En total, 9 legiones de marines espaciales se volvieron traidoras, porque el mismo Horus convenció a sus propios hermanos de que fueran en contra del emperador y él tomar el regente como el nuevo emperador. También tomó bastantes flotas de batalla para ir directo a Terra. La herejía de Horus estuvo a punto de destruir al imperio de la humanidad, mientras hermano luchaba contra hermano en los campos de batalla de miles de mundos. La etapa final del plan de Horus para derrocar al emperador culminó en el asedio de 55 días al Palacio Imperial de Terra, que fue defendido por Rogaldor, pero que fue superada por el mismo Perturabo. Básicamente lo derrotó en su propio juego. Atacando a los defensores con innumerables fuerzas, Horus pudo haber logrado su meta. Sin embargo, en el 50º día, Horus se enteró que las legiones de los lobos espaciales, los ultramarines
y los propios ángeles oscuros liderados por sanguíneos estaban a punto de llegar para reforzar a las fuerzas leales en la superficie, horriblemente superadas en número. Apostando el resultado de la herejía en una sola acción, Horus desactivó los escudos que protegían su barcaza de batalla, el espíritu vengativo. El emperador, acompañado por el primarca de los ángeles sangrientos sanguíneos, el de los puños imperiales, Rogal Dor, y una élite de sus guardaespaldas, conocidos como los Adeptus Custodes, junto con su descantamento de marines espaciales, se teleportó a bordo de la nave insignia del Señor de la Guerra, pero fueron dispersados a través de la nave pervertida por el caos debido a los poderes ruinosos al mando de Horus, que estos fueron mismos concedidos por los dioses del caos, Nurle, Orne y Stefench, y sin olvidar a la diosa Eldar, que bueno, mejor no lo digo. Sabiendo instantáneamente que su líder había caído, las fuerzas del caos que habían declarado su lealtad a Horus se separaron y huyeron, y sus aliados demoníacos desaparecieron de vuelta a la disformidad, ya que sin el poder de Horus no podían mantener su vínculo en el universo material. Los hijos de Horus hicieron lo mismo, pero bajo la dirección del primer capitán de Horus, Ezequiel Abaddon. Los restantes marines espaciales del caos de la Legión Traidora izaron un asalto sobre la barcaza de Horus y recuperaron el cuerpo de su líder, del trono del espíritu vengativo. Y eso sería todo. Básicamente resumí lo más que pude. Básicamente fue un hiper resumen de la vida de Horus Lupercal. Sería todo por este video. Y en donde me vean, buenos días, buenas tardes y buenas noches.